Y mire usted, nos da mucho gusto y es un honor para nosotros entablar comunicación con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Él es coordinador nacional de la iniciativa Ahora. Es un honor, maestro. Muchas gracias por esta comunicación. Jorge Luis, buenos días. Un gusto saludarte y por conducto a tu auditorio en esta expresión de periodismo independiente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, maestro. ¿Sigue usted pensando que fue pues la mejor decisión, que personalmente lamento mucho, déjeme decirle, aunque entiendo sus razones, el no haber participado en el proceso por la candidatura independiente a la presidencia, maestro? En principio, pues agradecerle sus palabras y decirle que en efecto, sí considero que fue no solo una decisión pertinente, una decisión conveniente a la luz del diagnóstico de país. Por supuesto que pues me hago cargo y atiendo las múltiples expresiones de solidaridad, de cariño, de acompañamiento, de reconocimiento. No es un tema que me sea indistinto y pero sí lejano, una cosa que no ponga yo atención, al contrario. Pero justamente en ese mismo ánimo yo creo en este caminar de meses que hemos hecho con la iniciativa Ahora. Creo que son expresiones de confianza poderosas en un México ciudadano, en un México distinto, en un México que quiere cambiar. Veo un México que se mueve, veo un México que no está satisfecho por lo que está recibiendo de sus gobernantes. Me gustaría mucho más gobernantes a la altura de su gente. De manera que las reacciones en este par de semanas pues han tenido que ver esencialmente con eso. Y las decisiones que yo voy viendo en el ámbito público pues me confirman que tenemos un gobierno que no está dispuesto ni a cumplir las reglas ni a cumplir la ley. Ahora el más reciente incidente con el titular de la Fiscalía para los Delitos Electorales, la FEPADE, y me parece tan de veras el mundo al revés, ¿no? Así en lugar de investigar a Emilio Lozoya por Pemex y todos sus fraudes, ahora quieren investigar al exfiscal o quieren hacer todo lo posible para oponerse. Me parece como literalmente un mensaje de no te metas con los míos porque entonces si rompes la impunidad, rompes el sistema. Así es, maestro. Antes de entrar de lleno en ese tema, que desde luego nos interesa muchísimo su opinión, déjeme insistir en este asunto de las candidaturas independientes. Ya desde afuera, ¿cómo ve usted este proceso de ciudadanos sin partido, que no precisamente independiente, muchos de ellos? ¿Cómo ve este proceso que están buscando el respaldo, los problemas que han denunciado con la aplicación? ¿Ve posibilidades realmente de que alguno de ellos pudiera tener el respaldo suficiente, no ahora con las firmas, sino ya en las elecciones ante este régimen que, como bien señala usted, está apretando el puño y pues parece que no está decidido a ceder ante las demandas ciudadanas? Claro, como usted en su momento señaló, varias de estas candidaturas pudieran hacerle el juego al mismo sistema, maestro. Yo así lo veo, y me parece que la palabra o expresión clave tiene que ver con ella noción sobre la independencia. Yo veo que varias de estas candidaturas, lejos de ser independientes, consciente o conscientemente forman parte de una estrategia desde el gobierno, desde Los Pinos, desde el PRI, para fraccionar y dividir el voto. Así lo hicieron en el Estado de México, fue una estrategia justamente en el ánimo de fracturar y dividir. Y veo claramente candidaturas como las del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y me parece, digamos, empiezo por considerar que él está traicionando la confianza que se le depositó en Chihuahua, en el ánimo de lo que se veía como un gobierno diferente. Pero pues que después de 30 años de militancia en el PRI, pues cómo iba a gobernar, pues como priista. Sí, y ahora claro, lo está demostrando. Pues, como dicen, un tigre no se hace vegetariano, maestro. Pues, sí. No, bueno, ¿cómo explico? Me parece, pues francamente indigno y vergonzoso. Yo hablaba con gente de Monterrey y me decía recientemente, Emilio, no te quedes duda, no hay gente del mundo empresarial en Monterrey que esté financiando su campaña. Entonces uno se pregunta quién lo financia, los recursos públicos de Nuevo León, el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, el narco, todos juntos.
vamos, ya se abre una discusión bastante fundada y razonada. Así Yo es. veo candidaturas como las de Armando Ríos Peter y no puedo dejar de pensar en Luis Videgaray, ¿no? Ahí me parece que hay relaciones históricas que por lo menos uno tiene que estar atento. Y veo candidaturas como las de Margarita Zavala que claramente tienen todo el respaldo, el acomodo del gobierno y sus aliados en los medios, de manera que pueda hacer el mayor daño posible a sus adversarios. Yo con Margarita ya tenía construido el escenario, esa candidata independiente, candidata hace tiempo, sus espectaculares en la Ciudad de México y en otros lugares, pues eran morados en lugar de ser blancos y azules como su partido. De manera pues que lo que considero es que Margarita estaba justo en ese ánimo y también en esta expresión política de cercanía con el PRI. Y hay algunas otras figuras así. Veo pues, que esta idea que empezó como una respuesta al crisis de representación pues llegó al número de más de 80 solicitudes, ¿verdad? Habrá que ver cuántos, yo creo que pocos van a tener condición. Sí hago una inferencia en figuras como las de Marichuy con el CNI, que me parece que obedece a una lógica distinta, una lógica de poner en el centro del debate nacional la relación con los pueblos indígenas y la construcción de un país multicultural. Habrá que ver en estas semanas pues cómo les va. Yo he estado viendo en los medios pues, las dificultades que tienen con los bancos, que son ciertas. El sistema bancario me parece de una hipocresía escandalosa. Lavan y lavan millones de dólares y a los ciudadanos nos complican la vida de una manera increíble. Yo estuve viviendo 4 años en Estados Unidos y el abismo de los servicios que tenemos entre estos dos países es escandaloso. Es una barbaridad. Nuestros ahorros, nuestros servicios mantienen a los bancos internacionales. Bancomer representa más de la mitad de las ganancias de BBVA. Algo así pasa en Santander, algo pasa así en Citibank. De manera que no solo nos roban a manos llenas, nos tratan mal, nos hacen el favor de robarnos. Además, es complicadísimo el sistema bancario, es un sistema mediocre, caro y malo. Y esto es solo una de las expresiones, ¿no? Supuestamente hay un acuerdo con el INE, con la autoridad electoral. Los bancos se ríen, no les importa, no les tienen... Ya tuve la experiencia porque abrimos un par de cuentas cuando estamos en esta discusión. Y déjeme decirle que está siendo el mayor obstáculo, ¿eh? Qué barbaridad, cuando debería de ser precisamente esas instituciones que se deben como todas llegaron a los clientes, al absurdo ridículo de que no quieren dar tarjetas electrónicas porque pues dificulta. De veras uno dice, pero qué barbaridad, es lo que denunciaban. O sea, ¿verdad? No, a mí me dan argumentos que al contrario, son es bárbaros. mucho mejor mover una fiscalización digital. Pero no se puede por el tipo de cuenta. No, es que en la Constitución de la Asociación Civil no dice que pueden tener chequeras. Bueno, me parece tan inaudito, yo creo que es parte. Rayan en lo absurdo, maestro. Usted mismo ha dicho... Lo rebasan, José Luis. Sí, claro. Ha dicho usted, maestro, hay muchas formas de seguir luchando por la democracia, más allá de, pues precisamente... alcanzar la presidencia. Es lo que preocupa de algunos de estos personajes, ¿no? Ese ánimo de ser yo, ¿no? De ser yo el que se siente en la silla, cosa que a usted le reconocemos. Dice, pues no tengo que ser yo, tiene que ser todos, ¿no? Tenemos que ser todos. Y claro, siempre lo ideal es alguien honesto y preparado en la presidencia, pero preocupa de estos personajes esa hambre de ser precisamente el niño del bautizo, ¿no? Cuando lo invitan a la fiesta, pero entiendo que la iniciativa ahora que usted encabeza va a apoyar justamente a varios candidatos al Congreso, otros puestos a nivel local. ¿Cuántos hasta ahora son los candidatos que está apoyando la iniciativa ahora, maestro? Justo hemos decidido en este diagnóstico para tratar de recuperar la creación democrática del país, que el obstáculo en el local no siempre es el PRI, en lo local a veces tiene otros colores. Por ejemplo, uno piensa en Morelos y claramente se ve un obstáculo ahí pues con Graco Ramírez, ¿verdad? Bárbaro, sí. Piensa en Guanajuato y dice, bueno, el PAN lleva 25 años gobernando, ¿verdad?
O Así piensa es. uno en San Luis Potosí, en la capital, y dice, bueno, pues ahí el tráfico también es el PRD. Y toda la discusión que hay de la cercanía de su presidente municipal con el narco, por ejemplo. O algunos otros, en Chiapas uno ve que gobierna el verde, que es la expresión más corrupta del PRI. En fin, o sea, este tipo de dilemas locales nos ha llevado entonces a enfrentar estos desafíos. Ayer teníamos una reunión justo de organización. Estamos en este momento en las posibilidades de presentar cerca de 70 candidaturas en 17 estados de la 70, muy República. bien. Y vamos a intentar, sí, algunas alcaldías, algunas presidencias municipales. Vamos a intentar generar pues condiciones de competencia en algunos distritos. En la Ciudad de México ya hemos presentado una candidata, Lucía Riojas, para contender a la Lucía jefatura Riojas, de sí, gobierno. claro. Una mujer joven, dinámica, atenta, una nueva generación, justamente para refrescar, para agregar, para dar otro sentido a lo que tenemos gobierno y representación política. Claro que sí, don Emilio. Usted, hablando de esto, de conformar, por ejemplo, estos frentes que se supone los que se han llamado también, de diversas fuerzas, de ponderar la organización civil, ¿usted participaría en alguno de estos gobiernos de coalición, gobiernos de unidad, en los que se tuviera algún proyecto realmente auténtico para cambiar el régimen, el sistema, don Emilio? Fíjese que la condicional que usted pone es el principio de cualquier acción o reflexión de mi parte. Si hay un programa de país, si hay un proyecto de país, si retomamos, atención la democracia, agendas de cambio de régimen, generación de acciones de política pública que pongan fin a privilegios y reorienten el presupuesto, estoy dispuesto a sentarme a platicar, a ver, a revisar. Pero ese es el saque, ¿verdad? Exacto. Primero es eso y luego cualquier otra cosa. Exacto. Justamente cuando presentábamos la decisión de no contender en la candidatura independiente, la expresión fue primero el país, luego la organización, cualquiera que esté fuera, y al final, mucho después, las candidaturas o los puestos, por muy legítimos que se entiendan o consideren. Claro. Si no ponemos las agendas y el país por delante, lo que pasa es que los intereses particulares pues van adelante y acaban, como usted dice, eso, en la muñequita o el muñequito del pastel. Eso. Pero pues al final de cuentas eso no genera una condición de transformación de nuestro país. Esa es la actitud que quisiéramos ver en los personajes, en los activistas, en los candidatos o los aspirantes a independientes, el decir, sí, yo le entro, yo levanto la mano, todos tenemos derecho como ciudadanos a decir, órale, yo voy, yo le entro, pero también en su momento a decir, yo estoy dispuesto a hacerme un lado y no solo a dar la espalda, sino a participar eventualmente en un esfuerzo conjunto para realmente cambiar las cosas, que es lo que yo creo queremos todos, don Emilio. Y también hablando de lo que, la preocupación que hay hoy en el ambiente, ¿cuál es su lectura de pues esta destitución sorpresiva? Tal parece que pues esta ofensiva del gobierno ya en pleno proceso electoral pues da muestras con este manazo sobre la mesa destituyendo al fiscal, al titular de la FEPADE. ¿Cómo la ve usted? Yo veo que es una expresión de esa cultura de impunidad que ha caracterizado el gobierno de Peña Nieto. Veo esta dinámica tan grave de que las dos grandes crisis que está atravesando este gobierno, que son una crisis de violaciones graves a los derechos humanos y una crisis de ética profunda por los escandalosos casos de corrupción. Pero justo esa impunidad es como el pacto que refrenda el liderazgo de un gobierno que no distingue su conducta en la delincuencia organizada. Veo la protección de figuras como Emilio Lozoya directamente a la protección del presidente, con los financiamientos ilegales a su campaña, todo lo que estamos escuchando de Odebrecht y los manejos que nos faltan por saber. Veo casos que tienen que ver con el secretario de Comunicaciones y Transportes, veo casos del secretario de Desarrollo Social, vemos el escándalo que tuvo el procurador con su Ferrari engañando a la ley, vemos los casos de corrupción, escándalo involucrados al hoy el canciller, que en México parece que se le dice aprendiz al canciller. Veo figuras directamente vinculadas al presidente
y sin hablar de los gobernadores como los Duarte, como Borges, como Yarrington. O sea, a ninguno se le toca. Es y el una fiscal barbaridad. reveló las presiones que estaba recibiendo y lejos de investigar eso, lo destituyen. O sea, es el mundo al revés. Es un descaro. Es el mundo al revés. Es un descaro, es un cinismo. Y ahora, claro, en el Senado, me parece pues muy alarmante. Ahora toda esta estrategia me parece más de alarma. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Claro que quieren votar oscuro, pues porque es la manera de pagar de favores. Yo veo a lo que llaman irónicamente rebeldes del PAN, gente como Gil Suárez, gente como Lozano, gente como Cordero, pues así, al servicio del PRI. Así es, dicen, el PRIAN sí existe, y esa es una prueba. Ahí están, ¿no?, sus expresiones, pero bueno, hay que dar la batalla. Yo les invito mucho a los que están en redes sociales a que movamos hoy con toda la fuerza, voto transparente, exijámosle al Senado, no, @Senado México, un voto transparente, por lo menos para que tengan el valor civil de debe de ser claro, un voto abierto y de cara a la sociedad, cara a la nación, de cara a la república. ¿Qué le temen? Es una vergüenza. Y se puede haber represalias, bueno, pues si estás limpio. Así es. Finalmente, don Emilio, muchísimas gracias. Aprovechando su presencia y usted que es sociólogo de profesión, ante este panorama de violencia, de matanzas que estamos viviendo y que ya apunta este 2017 a ser el peor año, el año más sangriento en la historia reciente del país, ¿cree usted que ante esta situación política, social, hemos tocado fondo ya en este renglón o todavía las cosas pueden empeorar? Esta interrelación. Lamentablemente creo que van a empeorar. Las elecciones han mostrado históricamente un momento de hipersensibilidad de los poderes, donde vienen fuertes agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. No se están tomando las decisiones eficientes y suficientes para evitar que el 2017 sea el año más violento en décadas. No se están tomando las acciones pertinentes a reventar el presupuesto en materia, por ejemplo, de la reconstrucción democrática, y con decirle que el presupuesto contempla incremento de salarios para el presidente y su gabinete. Eso ya tendría que haberse eliminado, don Jorge Luis. Tendrían que haber renunciado a cualquier tipo de incremento para que eso fuera dinero para la reconstrucción. Tendrían que estar cambiando los presupuestos para la publicidad y dedicar eso a la gente que no tiene casa, escuela o hospital. Me parece que el diagnóstico de un gobierno autista y autorreferenciado quiere mantener sus privilegios es una mala noticia, y no estoy viendo un poquito de mesura y de límite ético, ¿verdad? No, están en el ataque. Así es. Eso me preocupa y creo que nos va a tocar a los ciudadanos exigirlo, señalarlo y cambiarlo. Así es, porque desafortunadamente, maestro, no se quiere ver o no se deja ver que esta relación, precisamente esta interrelación que tenemos de violencia, de delincuencia, pues está directamente relacionada con todo eso que está en el gobierno, esa corrupción, ese dislocamiento que hay en la sociedad y en sus autoridades. Yo le pido que me disculpe, pero voy a tener que ir. Tengo una no, adelante. Experta, pero le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes, con su auditorio, y espero que más adelante nos podamos encontrar ya más, una conversación más larga, si le parece. No, muchísimas gracias, don Emilio, sabemos de su tiempo y le agradecemos por esta conversación. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Emilio Álvarez y Casa, coordinador. Es un privilegio. Que tenga muy buen día, buen resto del fin de semana. Abrazo. Igualmente para usted, don Emilio. Coordinador nacional de la iniciativa. Ahora vamos a hacer un corte.